Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video donde al fin vamos a ver la práctica número 2. Al fin llegamos a la práctica número 2. Tuvimos una pequeña modificación en el cronograma, ya que tuvimos que ver una clase más, que fue la clase número 7, la clase anterior, que si no la vieron, les recomiendo que la vean, se las dejo acá arriba el enlace, porque es sumamente importante para ver esta práctica número 2. Ya que vamos a ver en esta las estructuras de control y cómo colocar los operadores lógicos, cómo utilizar los operadores lógicos dentro de estas estructuras. Así que bueno, vamos a practicar, pasamos a la intro y luego arrancamos con la práctica. Bien, vamos a ver la práctica. El ejercicio número 1, ¿qué nos dice? Nos dice, un usuario necesita retirar X cantidad de dinero del banco. Teniendo en cuenta que tiene 10.000 en su cuenta, informar si puede retirar o no la plata. Bien, primero vamos a ver qué es lo que está planteando el problema. Vamos a analizarlo. Tenemos un usuario que quiere extraer dinero del banco. Él tiene una cantidad conocida de dinero en su cuenta y no puede retirar más de esa cantidad. En el caso de que él ponga una cantidad mayor a la que tiene en la cuenta, se le va a informar que no puede extraer porque le falta dinero. Se podría hacer algo para informarle la cantidad de dinero que falta o la cantidad de dinero que tiene en su cuenta, y en el caso de que sea menor o igual a la cantidad que tiene en el banco, se haga la extracción. Básicamente eso es lo que el problema nos pide. Como recomendación, pausen el video, hagan la resolución por su cuenta, a ver cómo les sale. No importa si se equivocan, ya les he dicho 1000 veces que equivocándose y practicando es la mejor manera de aprender esto. Así que pausen el video, intenten resolverlo y después vuelvan otra vez al video a ver la resolución del mismo. Ahora vamos a ir a PCIN a ver cómo resolverlo. Bueno, acá estamos, vamos a resolver el ejercicio del banco que acabamos de analizar. Y primero vamos a colocar el nombre del algoritmo, el cual se va a llamar banco. Vamos a ponerle banco. Primero lo que hacemos es definir las variables que vamos a necesitar. En este caso van a ser dos. Acuérdense que lo que habíamos dicho, vamos a necesitar el saldo y el monto de retiro. Así que vamos a poner una variable que sea saldo y otra monto de retiro. Y la vamos a definir como real, porque pueden ser números que tengan decimales. Seguidamente vamos a definir a saldo, que es una constante, porque tiene un valor fijo de 10.000, que es el que nos dice el problema. Pero fíjense, ¿qué habíamos dicho con respecto a las constantes? Que por convención deberíamos ponerlas en mayúsculas. Entonces saldo debemos ponerlas en mayúsculas, igual que acá. Ahora seguido escribimos un mensaje en pantalla que nos diga el monto a retirar. O sea, para pedir el monto a retirar. Y le decimos que ingrese la cantidad de dinero a retirar. Leemos la variable monto a retiro. Seguidamente nos vamos al condicional y preguntamos en el condicional si monto retiro es menor o igual al saldo. Si es menor o igual, entonces nos va a escribir en pantalla un mensaje que diga el monto retirado. Vamos a colocar el monto retirado como monto retirado. Y otro mensaje que nos diga el saldo restante. O sea, cuánto nos queda en la cuenta. Y ponemos la variable saldo menos el monto retirado. Y ahí obtenemos el saldo que nos queda en la cuenta. Acá fíjense que podemos en la instrucción escribir, podemos hacer una operación algebraica, en este caso una resta. Y acá nos va a mostrar el resultado directamente. Ahora, en el caso de que el monto retirado no sea menor o igual al saldo, en el caso de que esta proposición que tenemos acá arriba nos dé falsa, tenemos que poner si no, o sea, si lo de arriba es falso, escriba el siguiente mensaje y nos diga: usted no tiene saldo suficiente para realizar el retiro. Y vamos a poner otro mensaje que diga el saldo, que demuestre el saldo, y le
comente o le diga cuánto le falta para alcanzar ese retiro. O sea, cuánto dinero le hace falta para que ese retiro se lleve a cabo. Y eso lo hacemos con otra operación, que es el monto de retiro menos el saldo. Ahora es al revés. ¿Por qué? Porque el monto de retiro es mayor al saldo en este caso. Y bueno, ahí hemos terminado el problema. Hemos resuelto toda la lógica y lo vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Nos pide ingrese la cantidad de dinero a retirar. Vamos a poner un número menor, vamos a poner 8.500. Monto retirado 8.500 y el saldo restante es 1.500. Perfecto. Ahora, si ponemos un número mayor, por ejemplo 11.500, usted no tiene saldo suficiente, su saldo es 10.000, le faltan 1.500. Perfecto, excelente, funciona como queríamos. Así que bueno, esa es la resolución del primer ejercicio. Una vez resuelto, vamos a ver cómo estaba planteado. A ver si lo hicimos de la misma manera. Fíjense, el planteo del problema de una manera gráfica, o sea, acuérdense que lo conveniente siempre es arrancar con el diagrama de flujo para ver el planteamiento del problema y de acuerdo a eso realizar la codificación del mismo. Acuérdense que eso siempre se los he dicho. Es la manera correcta de hacerlo. Primero se hace el diagrama de flujo, como el que vemos en pantalla, y luego pasamos a la parte del pseudocódigo. Finalmente se pasa a la parte del código, que sería en un lenguaje de programación. Pero como estamos viendo solamente el pseudocódigo, vamos a ver que primero se hace el gráfico y después se hace el pseudocódigo. En el diagrama de flujo de este problema vemos cómo primero definimos las variables a utilizar, luego asignamos la cantidad de saldo a la variable saldo y pedimos al usuario que ingrese el monto que quiere retirar. Mediante una estructura de control ponemos una proposición que es la que nos va a dar el si entra o no dentro de o sea, si entra a una parte o a la otra de la ejecución del condicional, y esta va a hacer que el monto de retiro, acá no se ve, pero sea menor o igual al saldo que tenemos. Si esto es verdadero, colocamos el mensaje que se retiró una cantidad de monto específica y el saldo restante mostramos. Caso contrario, si el retiro es mayor al saldo que disponemos, se hace esto otro. Nos dice un mensaje que no tenemos el saldo suficiente, nos muestra el saldo actual y nos dice lo que nos faltaría. Terminado el condicional, finalizamos la ejecución del algoritmo. Y en código es exactamente lo que vimos recién en PCI, lo que hicimos en PCI, de esta manera. Entonces los dejo en la descripción para que lo descarguen y lo puedan tener. Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 que nos dice: se ingresan dos nombres y se debe imprimir en pantalla el más largo. Este es más cortito que el anterior y el problema, o sea, vamos a analizar que nos pide el ejercicio. Nos pide que ingresemos dos nombres y los imprimamos en pantalla. Pero no el nombre en sí, o sea, no cualquier nombre, sino el que tenga la cantidad de caracteres mayor. O sea, el más largo. Si ingresamos dos nombres, por ejemplo, José y Alejandro, Alejandro tiene más caracteres o más letras que José. Entonces, en ese caso, debería imprimir Alejandro. Bueno, así que lo mismo que el anterior, les pido que pausen el video, intenten resolverlo por su cuenta y después vuelvan de nuevo para ver el resultado. Ahora nos pasamos a PCI. Bien, ahora con la resolución del segundo ejercicio vamos a ver lo siguiente. Primero colocamos el nombre de este algoritmo y le vamos a poner selección nombre. Primero lo que hacemos, como siempre, es definir las variables que vamos a utilizar, que van a ser de dos tipos, de tipo carácter y de tipo entero. En el tipo carácter vamos a tener el primer nombre, el segundo nombre y el nombre más largo, que van a ser como carácter. Luego vamos a tener el largo del primer nombre y el largo del segundo nombre, que estos van a ser enteros, van a contener la longitud de estos nombres. Seguidamente mostramos en pantalla un mensaje para que el usuario ingrese el primer y segundo nombre. Leemos ese nombre. Lo mismo hacemos con el segundo. Vamos a copiar para ir un poquito más rápido. Segundo nombre. Ahora calculamos la longitud a continuación. Acá vamos a poner cálculo
longitud de los nombres. El largo del primer nombre, vamos a usar una función que se llama longitud, y esta lo que hace es darnos la cantidad de caracteres que contiene la palabra que nosotros le pasamos entre los paréntesis. Estas funciones tienen esa característica, que devuelven la longitud en entero de la cantidad de caracteres que contiene. Esto de funciones, no se preocupen, ahora úsenlo, nada más. Luego vamos a verlo más en detalle y vamos a practicar sobre las funciones, qué es lo que son, cómo se usan, para qué sirven y todo lo demás. Así que por ahora, utilícenlo así como les digo. Entonces, longitud, le pasamos primer nombre para que extraiga la cantidad de caracteres de primer nombre y lo guarde dentro de la variable para saber qué longitud tiene esa cadena. Lo mismo hacemos con largo segundo nombre, con longitud, pero ahora le pasamos segundo nombre. Y así hemos obtenido cada una de las longitudes. Escribimos un mensaje que diga calculando el largo o calculando el más largo. Y hacemos el condicional para seleccionar si es uno u otro el que se ejecuta. Si el largo del primer nombre es mayor que el largo del segundo nombre, entonces se va a ejecutar la siguiente instrucción. El más largo va a ser primer nombre. Si no, caso contrario, el más largo va a ser segundo nombre. ¿Está? Nada más que eso. Finalmente, escribimos en pantalla el mensaje, el nombre más largo es, y mostramos ese nombre más largo con la variable más largo que contiene el valor según sea si la proposición nos dio verdadera o falsa. Si dio verdadera, entonces el más largo es el primer nombre, si dio falsa, el segundo nombre es el más largo. Y acá abajo va a mostrar la variable que contenga ese nombre más largo. Y así hemos resuelto el segundo ejercicio. Vamos a ejecutarlo para probar y vamos a poner, como les dije recién, el nombre, como el ejemplo que les dije, José y Alejandro. El nombre más largo es Alejandro. ¿Estamos? Funciona perfecto. Bien, una vez terminado la ejecución, ya vimos cómo se resolvió en PCInt, vamos a ver cómo se había planteado en un principio. Veamos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos decía que primero definíamos las variables, la variable nombre o primer nombre, y después definíamos las variables largo, primer nombre y segundo nombre, y largo primer nombre y largo segundo nombre. Las definíamos en diferentes tipos. Las del primer nombre y segundo nombre iban a ser como carácter, y las de largo primer nombre y segundo nombre iban a ser como enteros, porque iban a guardar un número que es la cantidad de caracteres o la longitud de ese nombre. Seguidamente mostrábamos en pantalla un mensaje para pedir el primer nombre, guardamos ese nombre en una variable y hacíamos lo mismo con el segundo nombre. A continuación, mediante la función longitud, que acá no se ve, pero lo acabamos de ver en la codificación de PCInt, guardábamos la longitud de cada una de las palabras, o sea, cada uno de los nombres, tanto de primer nombre como de segundo nombre, dentro de la variable que iba a contener esa longitud, que era largo primer nombre y largo segundo nombre. Luego mostrábamos un mensaje en pantalla que decía calculando el más largo y poníamos el condicional con su proposición, la cual iba a hacer una operación, o sea, iba a utilizar un operador lógico para comparar el largo del primer nombre con el largo del segundo nombre. Si el largo del primer nombre era mayor al largo del segundo nombre, entonces la proposición iba a ser verdadera, por lo tanto el condicional se iba a la parte de verdadera y almacenaba en la variable de más largo el primer nombre. Caso contrario, se almacenaba la del segundo nombre. Continuaba la ejecución del programa, mostraba en pantalla un mensaje con el nombre del más largo y terminaba el algoritmo. Así es exactamente como lo ejecutamos. Podemos ver acá la codificación, que es igual a la que hicimos en PC. Perfecto, hemos llegado y concluido con el segundo ejercicio. Ahora pasemos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice: a un trabajador le pagan según sus horas trabajadas y la tarifa está a un valor por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa por hora se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas extras y la tarifa. Este es un poquito más complejo, necesita un poquito más de lógica que los anteriores, pero sigue la misma ejecución o el mismo tipo de programación que
los ejercicios que hemos estado viendo. Por lo cual, los vuelvo a invitar a que pausen el video, intenten resolverlo. Si se equivocan, no importa, como les digo, es mejor. Mientras más se equivoquen, más se aprende, porque quiere decir que estamos practicando, estamos viendo las cosas nuevas, o sea, estamos aprendiendo cosas nuevas, así que es parte del proceso equivocarse. Así que los invito a pausar el video y tratar de resolverlo. Ahora nos pasamos a PCInt para ver la resolución. Bien, ahora resolvemos el último ejercicio, el cual nos pide calcular el salario, como vimos recién. Vamos a colocar el nombre que diga cálculo salario. Primero definimos la variable que vamos a utilizar. ¿Cuáles van a ser estas? Va a ser el salario y la tarifa hora. Acuérdense, la tarifa hora, como es una constante, o sea, va a ser algo fijo, se va a colocar en mayúscula. Así. Y las definimos como real. ¿Por qué como real? Porque pueden ser valores que tengan decimales. Entonces es preferible ponerlo como real para no tener problemas a la hora de realizar los cálculos y que nos dé con decimal y lo hayamos definido como entero, porque nos va a dar error en ese caso. Entonces, para evitarnos eso, lo definimos como real directamente. Vamos a definir también otra variable que es las horas trabajadas, y está como entero, porque van a ser horas enteras. Bueno, acá definimos o inicializamos la tarifa hora en 20, en un valor de 20, como nos decía el problema. Perdón, como nos decía el problema, no, eso es a nuestro criterio. Bueno, en este caso vamos a poner el valor de 20. El problema nos decía el porcentaje de aumento luego de las 40 horas, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Escribimos el mensaje para que el usuario ingrese la cantidad de horas trabajadas. Leemos las horas trabajadas y a continuación hacemos el condicional, la estructura de selección que diga si las horas trabajadas son mayores a 40, o sea, si trabajo más de 40 horas, entonces se realiza el siguiente cálculo. Salario, esto es más matemático que otra cosa, así que síganme. Tarifa hora por 40 más horas trabajadas menos 40 por tarifa hora por 1.5. Fíjense que lo que hacemos es, como la mayor cantidad, o sea, si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, se dice que el problema nos plantea de que tenemos que agregar un 50% más a la tarifa de la hora. Pero ¿qué pasa? Solamente a las horas extras se le agrega. Entonces, primero lo que hacemos es calcular hasta 40 horas con la tarifa normal, que es esta que hemos definido acá arriba. Y luego se le suma la tarifa extra, que es con las horas extras. Para el cálculo de estas, primero tenemos que a las horas trabajadas restarle 40 para obtener la cantidad de horas extras. Y esa cantidad de horas extras las multiplicamos por la tarifa nueva, que la tarifa nueva es la tarifa de la hora común por 1.5. ¿Por qué por 1.5? Porque de esta manera 1.5 es el 50% más. Se le agrega el 50% a la tarifa hora. Entonces, la cantidad de horas extras por la nueva tarifa nos da el valor de las nuevas, o sea, de las horas extras trabajadas. A este valor de las horas extras se lo sumamos al valor obtenido hasta las 40 horas, que es a la tarifa normal, y nos da el salario completo del trabajador, con más de 40 horas. Caso contrario, si no trabajó más de 40 horas, entonces el cálculo del salario va a ser igual a la tarifa hora por las horas trabajadas, nada más, ya que cumple con la tarifa o la tarifa de la hora de 20 que le hemos colocado sin tener horas extras. Entonces, como paso final, nos queda escribir y mostrar en pantalla el mensaje. Usted trabajó un total de tantas horas. ¿Cuántas horas trabajadas? Luego mostramos otro mensaje que diga a continuación horas, para decir usted trabajó un total de la cantidad de horas y seguido por lo que le corresponden
y mostramos la variable salario para mostrar también el valor o la cantidad de salario que le corresponde al trabajador. Y bueno, de esta manera hemos concluido el ejercicio, lo vamos a ejecutar para hacer el cálculo. Vamos a ingresar la cantidad de horas trabajadas, vamos a poner 41 horas, una hora de extra de más. En este caso, trabajó 41 horas y le corresponden 830 pesos. Sacamos la cuenta, 40 horas a 20 pesos, o sea, 40 horas a 20 pesos, dólares, lo que sea, hacen un total de 800. Hacen un total de 800. Si le agregamos una hora más son 20, pero como es extra, tenemos el 50%. El 50% de 20 es 10. Entonces, 20 más 10 es 30. El valor de esa hora extra de más trabajada es 30. Por lo cual se le suma al horario o al valor común, digamos con la hora común, que son hasta las 40 horas, que era 800. Y vemos cómo está perfecto. Tenemos 830 pesos. Si le ponemos 42 horas, tendría que ser 860, bien digo. 860. ¿Estamos? Y si le ponemos 40 horas, debería darnos 800. Perfecto. Bien, de esta manera hemos visto cómo aplicar en un algoritmo, en un ejemplo práctico, tanto sea las estructuras de selección, los condicionales, junto con los operadores lógicos. Se puede ver cómo trabajan de manera conjunta y se pueden hacer varias cosas con esto. Esto es sumamente importante, sumamente útil y lo vamos a utilizar muchísimo a la hora de programar. Por eso les digo que sigan practicando, sigan ejercitando esto. Yo les dejo ejercicios, les dejo estos ejercicios en la descripción y no se olviden de seguir practicando. Este fue el ejercicio entonces número 3, donde calculamos el salario de un trabajador. Ahora, una vez resuelto, lo que hacemos es volver a la presentación y vemos que el diagrama de flujo planteado para este ejercicio es este, el cual nos dice que primero definimos las variables salario, tarifa, que van a ser de tipo real, como lo vimos recién en PCIN, y las horas trabajadas, que van a ser enteras. Ponemos una constante, la cual es tarifa hora, que bueno, en los ejercicios anteriores estuvimos viendo también, acuérdense que cuando tenemos constantes, o sea, valores que no varían, habíamos dicho que iban en mayúscula. Acá lo hemos puesto en minúscula, con lo cual tengan en mente lo que vemos en PCIN recién, en los ejercicios que estuvimos resolviendo. Van en mayúscula, acá es un error de tipeo, pero bueno, acuérdense que las variables, las constantes van con mayúsculas para identificar una cuestión de convenciones. O sea, para todos los lenguajes, generalmente las constantes, como les dije en un comienzo del curso, se colocan con mayúsculas. Entonces acá podríamos tarifa hora en mayúsculas. Y asignamos el valor de la tarifa hora. Luego pedimos que ingrese al trabajador las horas de trabajo y mediante un condicional preguntamos si las horas trabajadas son mayores a 40, que es el mínimo, o mejor dicho, que es el máximo de horas trabajadas, o sea, de horas que se pagan a la tarifa de hora. Luego se tiene que agregar un porcentaje extra, un 50% más al valor de la tarifa, como nos decía el problema. Entonces ahí se ejecuta el condicional. Si la proposición es verdadera, el salario se va a calcular de una manera, y si la proposición es falsa, se va a ejecutar la otra manera de cálculo. Una vez ejecutado cualquiera de las dos partes, mostramos al trabajador el total de horas trabajadas y cuánto le corresponde cobrar. Termina el algoritmo y esto sería el diagrama de flujo de nuestro programa, el cual nos da el código que, bueno, es el mismo que hicimos recién. Con la diferencia que acuérdense que acá, para las constantes, usamos mayúsculas, como lo hicimos recién en PCIN. Así que tengan eso en cuenta nada más. Lo demás es de esta manera. Bueno, hemos llegado al final de esta práctica. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, espero que hayan practicado mucho. Y si se equivocaron, como les dije, no importa. La manera de aprender es equivocándose, porque quiere decir que hemos practicado y hemos visto cosas nuevas y aprendido cosas nuevas. Así que sigan metiéndole. Hay mucha información en internet, sigan buscando. Yo les voy a dejar todos los ejercicios acá en la descripción, así como la presentación, como siempre. Y los invito a que si les gustó el video, denle me gusta, síganme en las redes, síganme, suscríbanse al canal, denle a la campanita y nos vemos en el próximo video, que vamos a ver un tema muy bueno y entretenido. Así que sin más, me despido y hasta el próximo video.